Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que analiza lo que es el pecado en las preguntas 950 a 955. Nos habla del pecado mortal, que es la catástrofe por excelencia, catástrofe por excelencia de la vida humana. El pecado mortal es como realmente recibir 10 balazos en su corazón y ser muerto, es un cadáver, ¿no? Eso es el pecado mortal. ¿Por qué? Porque nos hace perder la gracia santificante, que es la vida del alma, como el alma es la vida del cuerpo. El pecado mortal priva al alma de la gracia santificante, de la amistad de Dios, le hace perder el cielo, la despoja de los méritos adquiridos y la incapacita para adquirir otros nuevos méritos y la sujeta al demonio. Le hace merecedora del infierno y también de los castigos en esta vida. Y para que un pecado sea mortal se requieren 3 condiciones: materia grave, plena advertencia de esa gravedad y deliberada voluntad de pecar, aunque sea con pensamientos. Ahora vamos a escuchar unos consejos y reflexiones de suma importancia de San Antonio María Claret, que fue un gran santo predicador, misionero apostólico en España, en Cuba, en el siglo XIX. Este santo maravilloso decía: la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro para que la gente conozca el camino de la salvación. Entonces vamos a escuchar ahora un texto sacado del libro maravilloso Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, explicados por San Antonio María Claret. Si alguien quiere este libro puede escribirme, yo se lo mando electrónico. Vamos a escuchar lo que dice San Antonio María Claret acerca del pecado mortal. No es posible que se pueda comprender la admirable belleza de que está adornado un alma que goza de la gracia de Dios. Hallándose en este estado, ella es un retrato, una copia de la belleza misma divina, para cuya formación se requiere nada menos que una sabiduría en poder infinito. 1000 vidas, dijo un día Santa Teresa de Jesús de la Dávila, 1000 vidas daría, dice, gustosa, y 1000 muertes padecería por conservar la hermosura de una sola alma de estas. 1000 vidas daría y 1000 muertes padecería con tal de conservar un alma en gracia de Dios, y también para sacarla del pecado, ¿no? 1000 vidas daría también. Y por eso esta santa era tan preocupada de la suerte de los pecadores, ¿no? Hasta se interesaba las misiones de las Indias, de aquí de las Américas, ¿no? 1000 vidas, dijo un día esta santa, a quien Dios había hecho ver esta belleza. Por eso, 1000 vidas perdería gustosa y 1000 muertes padecería por conservar la hermosura de una sola alma de estas, o para devolverle esta hermosura, sacada del pecado. Mas cuanto la gracia hermosea un alma, otro tanto la fea el pecado, la fea como un leproso. De hecho, la lepra es imagen del pecado también. Un alma pecadora, un espíritu condenado se asemejan perfectamente en la deformidad. Es decir, un alma un alma en pecado y un demonio son semejantes. Tremendo. Un alma pecadora, un espíritu condenado se asemejan perfectamente en la deformidad. Así como un hombre no podría ver un demonio en su propia figura sin morir de espanto, así tampoco podría ver un alma que está en pecado sin morir de terror. Ahora, como no lo vemos, bueno, no nos damos cuenta. Ay, Dios mío, mire lo que dice en la página anterior el padre Antonio Robert Marín, un gran teólogo del siglo XX. Mire lo que dice: ninguna
inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Ninguna inteligencia creada o creable, que sea millones de veces más inteligentes, jamás podrá darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. Rechazar a Dios a sabiendas, escoger en su lugar una vilísima criatura en la que se coloca la suprema felicidad y último fin, envuelve un desorden tan monstruoso e incomprensible que solo la locura y atolondramiento del pecador puede de alguna manera explicarlo. Los principales efectos que causa en el alma un solo pecado mortal voluntariamente cometidos son lo que siguen, son tremendos, hay al menos 9, ¿no? Pierde la gracia santificante, esta hermosura divina que hace al alma pura, santa, hija de Dios, heredera de la vida eterna, porque sin la gracia nadie puede salvarse. Es algo divino que pierde. Como una persona que pierde todo su patrimonio, que se cifra a $1.000 millones de un golpe para tener una paleta, y además es tóxica, lo enferma, ¿no? Pierde la gracia santificante que hacía el alma pura, santa, hija de Dios y heredera de vida eterna. ¿Qué es lo que da al hombre filiación divina? Es la gracia. Es la gracia. ¿Qué es lo que hace el hombre hijo de Dios? Es la gracia. Al perder la gracia, voluntariamente por pecado mortal, y nadie peca si no es voluntario, para que haya pecado mortal hace falta 3 condiciones, ustedes lo saben: materia grave, plena advertencia, pleno consentimiento. Entonces, el que pierde la gracia, bien pierde la llave del cielo, cierra la puerta del cielo delante de sí y abre la del infierno delante de sí. También pierde las virtudes infusas, pierde la caridad y pierde el Espíritu Santo, porque gracia, caridad y Espíritu Santo van juntos. Pierde también las virtudes capitales infusas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pierde los 7 dones del Espíritu Santo, en medio del cual Dios mismo interviene, que constituye un tesoro verdaderamente divino, infinitamente superior a todas las riquezas materiales de la creación entera. Entonces, al perder la gracia, pierde un tesoro infinitamente superior a todas las riquezas materiales del mundo. ¿Por qué? Porque eso que da en ese mundo tiene que un día dejarlo, y mientras que la gracia lleva a la dicha eterna del paraíso. También pierde la presencia amorosa de la Santísima Trinidad en su alma, que se convierte en morada en el templo de Satanás. Entonces, el Espíritu Santo de Dios con el Padre y el Hijo se va, el Satanás viene a tomar posesión. Hace unos días hablaba con un amigo y dije, ¿qué pasó? No, dice, desde que no vamos a misa ya no nos peleamos en la familia. Mala señal, significa que el demonio te deja una falsa paz. Cuando el gato ya agarró el ratón, está sonado, entonces te deja un paz, que hay, pero apenas se mueve lo agarra, ¿no? Lo mismo, pierda la presencia amorosa de Santa Trinidad, y bien, el alma se convierte en morada de templo de Satanás, algo horrible. Por eso el que está en pecado ya siente bien, tranquilo ya, claro. Es normal, el demonio ya para qué va a molestarlo, ya está en sus garras. Pero Dios muerde la conciencia, pero ahí hace falta ser atento. También pierde al pecado mortalmente, pierde los méritos adquiridos, ¿no? Todos los méritos adquiridos mediante las buenas obras. Todo se pierde, por larga que sea la vida santa que fue la vida pasada, todo se pierde. Como una persona después de 45 años de trabajo va al banco, toma un costal de dinero de su liquidación, su pensión, no sé, y al salir unos malvados lo atacan, le roban y lo dejan con la columna rota. Bien. También feísima mancha en el alma. El pecado causa una feísima mancha en el alma que la deja tenebrosa y horrible a los ojos de Dios. El pecado, dice San Juan Crisóstomo, deja el alma tan leprosa y manchada que 1000 fuentes de agua no son capaces de lavarla. Tremenda, ¿no? Tremenda. Ahí también es un problema grave esto. Es un problema gravísimo. Es algo serio todo esto. Feísima mancha, horrible.
Por eso San Claret dice, y lo dice muy bien, un alma pecadora, un espíritu condenado se asemejan perfectamente a la deformidad. Así como un hombre no podría ver un demonio en su propia figura sin morir de espanto, así tampoco podría haber un alma que está en pecado mortal sin morir de terror. No lo vemos. También el pecador, el pecado mortal, es esclavo de Satanás. El que está en pecado mortal es esclavo de Satanás, que es príncipe de los pecadores, dice Santo Agustín. Aumento también, el pecado mortal aumenta las malas inclinaciones. El pecador está debilitado y no puede fácilmente resistir contra el mal. El alma es como paralizada, le cuesta mucho trabajo hacer el bien, al contrario hace con una increíble facilidad el mal. Paralizada. Aumenta la inclinación, llama vicios. Hacer fácilmente el mal. Por eso hace falta cortar desde el primer problema. Remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal no tiene tranquilidad ni paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo, ni en el tráfico, ninguno. Es eléctrico, donde quiera que esté. El remordimiento, inquietud de conciencia. Y reato, es decir, merecimiento de pena eterna. Si la muerte sorprende al pecador en este estado, se condena para siempre. El pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre. Tremendo. ¿En qué peligro están los pecadores y no se dan ni siquiera cuenta? Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural, un verdadero suicidio del alma a la vida de la gracia, y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para evitar al mundo una catástrofe, lo que es ya una locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que tendrán que dejar en este mundo, por un odio o rencor al que no quieren renunciar, y otras mil bagatelas y ñerías por el estilo. Realmente tenía razón Santo Alfonso María de Ligorio cuando decía que el mundo le parecía un inmenso manicomio, casa de locos, en el cual los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Eso dice el padre Antonio Royo Marini, y es verdad todo esto. Entonces, un alma en pecado mortal y un espíritu condenado se asemejan perfectamente en la deformidad. Ahora ustedes entienden por qué las mafias y todas esas bandas que se pelean, se matan, se cortan la cabeza, se hacen torturas, hacen todas esas cosas. Pues, pobre gente, ¿no? Segundo punto, dice San Claret, en el momento que se comete el pecado, se hace el alma extremadamente odiosa a Dios, odiosa a Dios. No es posible que se llegue a comprender por ninguna inteligencia del cielo o de la tierra cuán grande sea la abominación y cuán entrañable el odio que Dios tiene al pecado. ¿Por qué? Porque Dios es bondad, Dios es santidad, y el pecado es lo contrario, que afea todo. Sí, Dios aborrece el pecado, y en ese mes lo aborrece. ¿Por qué? Porque Dios es bondad, Dios es santidad, como la salud es contraria a la enfermedad, ¿no? De tal manera que así como no es posible que Dios deje de amarse a sí mismo como sumo bien, así tampoco lo es que deje de aborrecer el pecado como sumo mal, porque va contra el ser. En el momento en que se peca, el alma de hija que era de Dios se hace esclava del demonio. Hoy no entendemos esta palabra esclavo, porque gracias a Dios en la ciudad cristiana eso fue eliminado. Un esclavo es como un animal con habla humana. Por ejemplo, cuando toman el puerco, pues pobrecito, lo llevan y le cortan la cabeza ya. Esclavo. Es tremendo. En el momento que se peca, el alma de hija de Dios, hija querida de Dios, se hace esclava del demonio. No es cualquier cosa esto. Es digno de compasión el estado de un poseso, el cual se ve precisado a hospedar en su propio cuerpo día y noche a un demonio del infierno. Pero mucho más lastimoso es el estado de aquel cuya alma, por el pecado, se hace esclava del demonio y está obligada a vivir bajo su tiránica potestad. El primero puede suceder, el poseído, que sea hijo de Dios, que sea en gracia de Dios,
y que tenga total confianza de ir a gozar eternamente el cielo. Pero el segundo es enemigo de Dios, ¿vale? Ese es el problema. El pecado nos hace enemigos de Dios. Esta persona está privada de su gracia, siempre a punto de caer en el infierno, arrastrándole a él, su amo, para atormentarle ahí eternamente. Ahora Dios no permite que el demonio mate al pecador, porque si Dios dejara a los demonios matar al que está en pecado mortal, lo mataría para llevarse directamente al primer pecado. Otro punto. En el momento que se peca, cae el alma en el estado más vil y despreciable. No hay cosa más vergonzosa que el pecado, ni más infame que el pecador. El pecador es infame. Hoy quieren dar derecho al pecado, pobre gente. De verdad se sienten locos, se sienten locos. Y todo eso por haber perdido la filosofía primero y la teología verdadera, la fe. Ahora yo diría a los ateos que vayan a asistir a un exorcismo. Así que si dice que no cree nada, ok, que vaya a ver si hay algo, ¿no? No, de veras, apenas se acerca el demonio, que está fulano, sutano, tienes tal pecado, le grita. Sí, el demonio habla, conoce. Entonces no hay nada más vergonzoso que el pecado y más infame que el pecador. Figúrate, alma mía, que Dios abre los ojos de todos, de modo que puedan ver claramente en tu corazón todos los vicios, todos los pecados que has cometido en tu vida, en pensamiento, palabras y obras. ¡Qué vergüenza! Oh Dios, qué rubor y qué vergüenza sería la tuya. ¿No irías antes a esconderte en las grutas y cuevas de los desiertos que comparecer delante de los hombres? He aquí como a juicio de la misma recta razón natural, no hay cosa más vergonzosa que el pecado, ni cosa más infame que el pecador. ¿Y cuánto deberías sonrojarte delante de Dios, en cuya presencia cometiste tantos pecados, y a cuyos ojos está manifiesta continuamente toda la fealdad de tu vida? Bueno, ahora en su misericordia Dios nos da la posibilidad de libertarnos de esto, de lavarnos de esto, y confesándonos esto, gracias a Dios. Después el santo hace un coloquio, una oración. Oh Dios mío, cuántos pecados he cometido. No hay potencia de mi alma ni sentido de mi cuerpo con que no os haya ofendido. Desgraciada memoria, de cuán indignos recuerdos no te has alimentado. Desgraciado entendimiento, cuán malos pensamientos no has producido. Desgraciada voluntad, o cuántos desordenados afectos no has consentido. Manos indignas, cuántas acciones prohibidas no has ejecutado. Corazón desarreglado, cuántas cosas no has amado, cuántas no has aborrecido desordenadamente. Oh Dios mío, si un pecado solo es causa, si un solo pecado causa náusea, horror y abominación infinita, ¿en qué forma compadeceré delante de vos mi alma, en la cual no se ve otra cosa que sino pecados? ¿A dónde huiré yo para esconderme y encubrir mi fealdad? Oh pecado, cuán amable pareces a quien te comete, y cuán amargo y detestable después de haberte cometido. Ese es el problema. El demonio miente. Dijo Adán y Eva, no va a morir. Mentira. Cuán amable parece y cuán amargo y detestable después de haberlo cometido. A la verdad, si todos me conociesen como me conoce Dios, no habría santo en el cielo ni hombre en la tierra que no volviese la vista a otro lado por el grande horror que inspiro. Sí, los santos saben de qué hablan, ¿no? Sí. Invocación. Sonrojado estoy de mí mismo, Dios mío, y todo ruizado me siento al reflexionar mi sumo frenesí. Oh Dios mío, ¿a quién recurriré sino a vos? Dios de eterna bondad, de misericordia infinita, dignaos por vuestra piedad de concederme tanto dolor que penetre todo mi corazón. Ahí está la solución. Dolor, arrepentimiento. Y Dios no rechaza un corazón arrepentido, por muy numerosos que sean sus pecados. Que sea tan eficaz ese dolor que llegue a purificar mi alma de todas sus inmundicias. Yo no puedo concebirlo sin una ayuda particular de vuestra gracia. Concededmela, oh Señor,
y que el cielo y la tierra tendrán un nuevo motivo de alabar y bendecir vuestra misericordia. El que está en pecado mortal es como una persona caída en un pozo profundo, se rompió la columna, no puede salir. Hace falta que alguien de arriba venga a socorrerle, por ejemplo, bajando una cuerda, pero él tiene que colaborar. La cuerda sería lo que llamamos las gracias actuales que Dios da. Esta Dios da a todos, justos y pecadores, justos para perseverar, pecadores para convertirse. De ahí la importancia de rezar por los pecadores y lo que la Virgen pidió, rezar por los pecadores para que se salven, para que no vayan al infierno, ¿sí? En el segundo punto, San Clare dice: la suma malicia del pecado, por razón de la suma vileza y bajeza del hombre que ofende a Dios. Reflexiona atentamente lo que tú eres y después juzga del pecado. Tú eres una criatura que de ti mismo no tienes ningún bien. Porque, ¿qué bien puede tener una criatura que se puede llamar la misma nada? Todo lo que somos y tenemos, lo recibimos de Dios. Pues lo único propio que yo tengo, ¿qué son? Son mis pecados, nada más, lo que yo hice. Lo demás es don de Dios. Las manos, Dios me lo dio. La inteligencia, los ojos, el corazón, el cuerpo, todo Dios me dio. Entonces, ¿qué? Hace pocos años que ya esta alma era nada. Ahora, en cuanto al cuerpo, es un puñado de barro. Dentro de poco será tirado en un sepulcro para que ahí se convierta en podre, sirva de pasto a asquerosísimos gusanos y vuelva otra vez al polvo. ¿Qué bien puede tener un ser tan despreciable a quien no puede comprender ningún entendimiento y de cuya nada ni las mismas soberanas inteligencias ni la Santa Virgen, solo Dios puede penetrar con su vista esta profundidad de la nada de la criatura? Y Dios tiene la caridad de mantenernos en la existencia, de hecho. Sin embargo, este puñado de polvo, este gusano de tierra, esta criatura vilísima ha tenido la osadía de hacerse fuerte contra Dios y de oponerse a su voluntad, y su temeridad ha llegado hasta despreciar al Altísimo, diciendo con los hechos, sino con las palabras: ¿quién es el Señor que me quiere obediente a su voz? Yo no conozco dueño que sea superior a mí. Y bien, por gracia, hoy este es el pecado de la sociedad actual, atea, anticristiana, liberal. Ellos dicen: no hay ninguna ley superior a lo que nosotros decidimos. Es gravísimo esto. Y por eso es importante rezar por los dirigentes, que Dios ilumine su mente para no hacer estas locuras. ¿Quién es el Señor que me quiere obediente a su voz? Punto 2. Tú eres una criatura con quien Dios se ha mostrado infinitamente generoso. Dios te ha colmado de innumerables beneficios. No ha habido en todo el curso de tu vida un solo momento que no hayas experimentado algún nuevo rasgo de su beneficencia. No habrá en adelante por toda la eternidad un punto, como por ti no quede, en el que no te dispense algún favor. Esta liberalidad o generosidad te la ha mostrado con amor eterno, porque el Señor no se ha amado antes a sí mismo que a ti, con un amor no merecido, porque no necesita de ti ni de tus obras, ni con un amor magnánimo, porque hubiera podido conferir estas gracias a otras personas mejor que tú. Y aún así fuiste tan temeraria e ingrata, alma mía, tuviste valor de ofender a Dios tan benéfico para contigo, y de ofenderle tantas veces con tanta desvergüenza. ¿Qué monstruosidad no sería la de un hijo que se atreviese a cometer a vista de su padre todo género de infamias, y aún llegase a escupirle en la cara? Y no hiciste tú otro tanto, vilísima criatura, contra tu Señor y Dios, que siempre se ha mostrado contigo amantísimo Padre. Que un pagano peque, pues pagano, no sabe, pero que un cristiano peque es gravísimo. Y una alma consagrada, mucho más. Si tú eres una criatura que todo se lo debes a Dios, ¿sí? Somos criaturas, todo debemos a Dios.
Sí, oh alma mía, de cualquiera cosa que haya en ti, eres deudora a tu Creador. Él es quien te lo ha dado y quien te lo ha de conservar. Qué impiedad el abusar de los beneficios y de las gracias recibidas de Dios, servirse de ellas en afrenta y ultraje a su incomprensible majestad. El rey San Luis decía, miserables que usan los nombres de Dios para ofenderlo. Y es verdad. Es verdad, ¿no? ¿Qué monstruosidad no hubiera sido si uno a quien Jesucristo hubiese curado milagrosamente con una mano paralítica, la emplease después a esta misma para azotarle? Imagínense, paralítico lo ata y lo azotan. Es lo que hacemos nosotros. ¿De qué indignidad si la lengua de un mudo, puesta expedita por Jesucristo con un portento, con un milagro, se desatase después con blasfemias hasta en la cruz? Y vuelva a ti los ojos, alma mía. ¿Quién te dio esa lengua? ¿Quién esos ojos, esos oídos, esas manos y todos los demás miembros del cuerpo y las potencias del alma con que tantas veces has ofendido a tu Dios? Esta ha sido la recompensa por tantos favores. Dios da la salud para uno, no para pecar y para hacer bien. Dichoso el niño paralítico o minusválido, finalmente al menos no peca. Si está bautizado irá derecho al cielo, ¿no? Tú eres una criatura a quien Dios ha sacado del infierno por la fuerza de su poder y misericordia. ¿Por qué del infierno? Y bien porque toda persona que hizo un pecado mortal hubiera podido estar en el infierno ya. Alma mía, si has pecado una sola vez, has merecido el infierno. Eres deudora únicamente de la misericordia de tu Dios, de no estar sumergida en el infierno. Así te lo enseña la fe. Pero esta circunstancia, ¿cuánto no agrava tus pecados? Si hoy mismo librase Dios del infierno a un condenado y le concediese tiempo para hacer penitencia, y no obstante tan gran beneficio volviese mañana otra vez a blasfemarlo, ¿qué te parecería? ¿Te habrá Dios librado ya del infierno? Quizás 10, 20 y acaso más veces. Porque cada pecado mortal es un infierno. Y después de haber usado contigo de una misericordia tan extraordinaria, ¿qué es lo que tú has hecho? Todo eso el santo lo hace pensar, de reflexiones y todo, reflexiones, algo serio todo esto. Y después, bueno, esto es la inteligencia, ¿no? Es el entendimiento. Ahora después existe la voluntad, humillación, sincera confesión delante de Dios. Amabilísimo Dios mío, yo me abismo ante vuestro divino acotamiento hasta lo más profundo del infierno, ya que no podría hallar lugar que me sea más propio. Soy otra cosa que polvo y ceniza. Sí, soy un ser humano con salud, sí, pero en 100 años, ¿qué? ¿Cuántos gusanos van a comer este cuerpo? Soy otra cosa que polvo y ceniza. Sin embargo, me he atrevido a rebelarme pérfidamente contra el Dios Altísimo, de cuya mano lo he recibido todo. Cuánto soy, cuánto tengo, cuánto puedo, todo es don de Dios, el cual a todas horas me inunda como un torrente inmenso de beneficios siempre nuevos. Contra Dios, que después de un exorbitante número de pecados, por un exceso de su misericordia me ha perdonado, y yo sigo pecando. ¡Qué locura! Oh Dios mío, confieso que mi conducta ha sido más que diabólica, que no merecía un infierno sino 1000. Vosotros, miserables espíritus condenados, vosotros no sois más infelices que yo por haber pecado más. No, sino únicamente lo sois porque Dios fue menos misericordioso con vosotros de lo que ha sido conmigo. Y es verdad. Vosotros, dice los demonios, no tuvisteis sino un momento, yo tantos años. Vosotros cometisteis un solo pecado, y yo innumerables. A vosotros se os concedió una gracia sola, a mí millares. Dios os reprobó por un pecado solo, y a mí me ha querido perdonar después de tantos y tantos. Con todo esto, he seguido ofendiéndole. ¿No deberían mis ojos verter un mar de lágrimas para llorar las horas todas que me restan de vida? Arrepentimiento.
Vos penetráis, oh Dios mío, todos los senos de mi corazón. Mi voluntad es detestar, aborrecer, maldecir sinceramente mis pecados y con todas las fuerzas de mi alma, maldecir estos todos los pecados que he cometido hasta este momento. Ojalá pudiese concentrar en mi corazón todos los dolores y arrepentimientos de todos los penitentes más contritos para llorar y detestar mis pecados, sino cuanto merecen, a lo menos cuanto me fuera posible. En compensación os ofrezco el dolor, la amargura y agonía que padeció Jesús por mis pecados, los cuales le hicieron sudar sangre en el huerto. Y en la charla siguiente, en el punto siguiente, dice: Dios es infinitamente bueno, Dios es infinita majestad y grandeza. Y nosotros, ¿qué hacemos? Casi lo menospreciamos, sino de palabras, sino por los hechos, ¿no? Entonces aquí, resumiendo esto, dice San Claret: en el mismo momento que se comete el pecado, el alma, que es una bellísima imagen de Dios, queda transformada en horribilísimo monstruo. Y por esto Santa Teresa de Ávila, que vio un alma, dice: 1000 vidas perdería gustosa y 1000 muertes padecería por conservar la hermosura de una sola alma. Un alma pecadora y un espíritu condenado se asemejan perfectamente en la deformidad. En el momento que se comete el pecado, se hace el alma extremadamente odiosa a Dios. En el momento que se peca, el alma de hija de Dios se hace esclava del Satanás. No es poco. No es poco. ¿Y qué es el alma? Una criatura que de sí misma no tiene nada, ningún bien, todo lo recibe de Dios. Y con los dones de Dios lo ofende. Dios se ha mostrado misericordioso. Sin la misericordia de Dios, bien toda persona que está en pecado mortal, o que hizo más bien un pecado mortal, sin la misericordia de Dios ya estaría en el infierno, ¿no? Por eso dice el santo: tú eres una criatura a quien Dios ha sacado del infierno por la fuerza de su poder y de su misericordia. Entonces pedí a la Virgen Madre nuestra que nos tenga una gracia muy especial, la de realmente de aborrecer todo pecado para nunca más ofender a Dios, porque un alma tenemos, que si la perdemos no la recuperaremos. Y por eso es grande caridad rezar por los pecadores, hacer penitencia, sacrificios como la Virgen pidió en Fátima, y darle buen ejemplo, y también hacerles llegar el conocimiento de esta terrible verdad, ¿no? El que está en pecado está en el infierno en potencia, es decir, cualquier momento, si muere en pecado, cae en el infierno para siempre. Punto 3. San Claret sigue explicándonos: se convence la malicia infinita del pecado por la suprema majestad de Dios, a quien se ofende cometiéndole. Cuanto es mayor la dignidad de la persona a quien se ofende, tanto mayor y más grave es la ofensa que ella recibe. Descargar el rostro de un poderoso monarca una bofetada sería una ofensa incomparablemente más grave que si se descargasen 100 en la cara de un esclavo. La razón natural lo enseña. Pondera tú ahora, alma mía, según este principio, la gravedad del pecado. ¿Quién es Dios? Dios es el ser, es un ser el cual contiene en sí mismo todas las perfecciones posibles. Es bondad infinita, omnipotencia infinita, misericordia infinita, justicia infinita, libertad infinita, en sumo posee infinitas perfecciones. Más así como es sumo bien en sí mismo, así es también el origen y la fuente de todos los bienes que se encuentran en las criaturas. No hay poder, bondad, santidad, hermosura, misericordia ni liberalidad, sea en el cielo o en la tierra, en los ángeles o en los hombres, ni ninguna otra criatura, que no dimane, que no venga de Dios como único e inagotable manantial que es. Ofender, despreciar, deshonrar, advertir deliberadamente a un Dios tan grande, oh, qué malicia, qué malicia. Dios es fuente de todo bien, incluso todos los bienes que tenemos en nuestra naturaleza vienen de Dios, son dones de Dios.
Dios es infinita majestad y grandeza. Eleva tus miradas al cielo, alma mía. Figúrate ver allí sentado al Señor en un trono, con millares de ángeles alrededor que lo circundan, sobrecogidos del esplendor de su divinidad, y que se esfuerzan a alabarle y bendecirle con toda la facultad de sus potencias. Y conociendo que no pueden ensalzarlo cuanto merece su grandeza, se postran humillados sobre su rostro, y confiesan que debe ser más amado y glorificado infinitamente, y que mucho más de lo que ellos son capaces. Pues ahora, mientras esto se practica en el cielo, donde todos los espíritus bienaventurados compiten a porfía en alabar y glorificar aquella gran majestad, se levanta un hombrecillo vilísimo de la tierra a afrentar aquella misma suprema majestad, cargándola de oprobios y de nuestros. Qué enorme y comprensible malicia no es esta. Que no se puede explicar, alma mía. Dios, el Señor, Dios el poderoso, yo lo ofendo hacia la ligera. Imagínense que todos los ángeles descienden del cielo y tomen el cuerpo humano, que todos los hombres que han vivido desde el principio del mundo salgan de sus sepulcros y todos hagan por espacio de 1000 años la más rigurosa y horrible penitencia. Finalmente que todos derramen por amor de Dios su sangre con los más exquisitos martirios. ¿Podrían ellos con todo esto resarcir la ofensa que se hace a Dios con un solo pecado? No, esto no es posible. Si todos los ángeles del cielo, con todo el esfuerzo de su entendimiento, se pusiesen a ahondar el conocimiento del pecado por toda la eternidad, jamás podrían llegar a comprender el abismo de su malicia. Sincera acusación de sí mismo. La luz que me concedéis, oh Dios mío, me hace conocer que mi malicia ha llegado a lo sumo. Yo os ofendido. ¿Quién soy yo? No un querubín, no un ángel, ni un otro espíritu nobilísimo, sino un miserable hombrecillo, un puñado de polvo, un gusano de la tierra. Yo os he ofendido a vos, ¿quién vos sois? No algún monarca, ni algún ángel, ni serafín, sino un Dios, suma bondad, fuente, origen de todo bien, supremo Señor del cielo y de la tierra. Yo os he ofendido, ¿y dónde? No en secreto, ni en vuestra ausencia, sino en vuestra presencia, en medio del esplendor de vuestra majestad. Yo os he ofendido, ¿con qué? Con aquellos ojos, con aquellos oídos, con aquella lengua, con aquellas manos, con aquel corazón que me habéis dado por pura misericordia. Yo os he ofendido, ¿mas por qué? No por la esperanza de adquirir un reino, ni por temor de estar amenazado de la muerte, sino por una vil satisfacción de los sentidos, por temor de alguna ligera confusión. Yo os he ofendido, mas ¿cuántas veces? Dios mío, vos sabéis el número. Yo os he ofendido, ¿cuándo? En la hora misma en que vos estabais ocupado en conservarme la salud corporal, en colmar mi alma de nuevos beneficios, en frenar el furor del demonio para que no me arrastrase consigo al infierno. Y si Dios permite, el demonio puede estrangular a la persona y llevar al infierno el mismo momento del pecado. Oh Dios mío, cuán enorme es mi gratitud, mi locura, mi furor, mi malicia, y sin embargo aún es ante vosotros, ante vuestros ojos, infinitamente mayor de lo que yo puedo conocer. Arrepentimiento. He aquí cómo he vivido, Dios mío, y cuál ha sido el modo con que os he ofendido, mas cuál ha sido después mi dolor y arrepentimiento. He hecho de cuando en cuando algún acto de contrición, me he dado golpes de pecho y después he continuado en vivir tranquilamente como si estuviera ya asegurado del perdón. Mas ¿cómo, después de tantas ofensas a Dios, me contentaré con un arrepentimiento tan débil y tan breve? ¿No debería estar mi corazón continuamente sumergido en el dolor y no deberían mis ojos verter continuas lágrimas? He ofendido el sumo bien, el infinito bien. Esto basta para no cesar nunca de dolerme. ¿A quien jamás os hubiera ofendido o ser infinitamente amable? ¿Y por qué no he sacrificado 1000 veces ante mi cuerpo y mi vida? Propósito. Pero ya el mal está hecho. Me he dejado engañar de los sentidos y vencer arrastrar de mis perversas inclinaciones.
Perdonadme, oh Dios mío, os lo suplico por vuestra infinita misericordia, por los méritos de la preciosísima sangre de vuestro Hijo Jesucristo. Ahora vuelvo a vos con todo mi corazón y les vuelvo en vuestra presencia preferir antes la muerte que volver a pecar nunca más. Oh santo propósito, bienaventurada resolución, pero es sincera, sí, Jesús mío, así lo resuelvo sinceramente. Señor, que tenéis el dominio de la vida y la muerte, si prevéis que tengo de cometer un nuevo pecado, os suplico, me sacáis del mundo antes que llegue tan triste día. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.